Quiero que me acompañe a la palabra de Dios en segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo número 3. Segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo 3, el versículo número 18. Ok, el apóstol Pedro termina esa segunda carta haciendo a la iglesia un llamado diciendo: antes bien, creced. Y me gusta ese verbo, el verbo crecer. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Ponga la mano a su vecino en el hombro y dígale: crecer. He titulado esta palabra, la he titulado: ¿está creciendo mi iglesia? ¿Qué piensan ustedes? Está creciendo mi iglesia. Ahora, esa mi iglesia no es porque nos pertenezca, ¿sí? Pero sí tenemos un sentido de pertenencia. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Yo como pastor puedo decir mi iglesia, pero es en un sentido de pertenencia, no que ustedes me pertenezcan a mí. Yo no tengo aquí agujeros en mis manos, ni en mis pies, ni en mi costado. La iglesia es de Cristo, ¿aló? Pero hay un sentido de pertenencia, o por lo menos debe haberlo. Y cuando me refiero a esa pregunta, ¿está creciendo mi iglesia?, se refiere a nosotros, no se refiere al templo. Yo todavía, mire lo que es uno aprender mal desde pequeño, ¿cierto? Qué difícil es desaprender. Creo que es más difícil desaprender que aprender. ¿No es cierto? Más difícil desaprender que aprender. Y por mucho tiempo nosotros llegamos a pensar que la iglesia era este lugar. ¿Y para dónde va? Para la iglesia. ¿De dónde viene? De la iglesia. Pero ¿qué tal si empezamos a cambiar y decimos, ¿para dónde va? Voy para el templo. El templo sí es esa estructura física, ¿sí? Este es el templo o un santuario, por así decirlo, ¿sí? Pero la iglesia somos nosotros. Usted es la iglesia. En su trabajo, usted es la iglesia. En el vecindario, usted es la iglesia. En casa, usted es de la iglesia. ¿Está claro? Entonces hay una diferencia ahí entre iglesia y templo. Ahora, ¿a cuánto les interesa que la iglesia crezca? Quizás pueden haber personas, como cuando uno llega a un lugar que es nuevo, relativamente nuevo, y de pronto uno va por un beneficio personal. O sea, no tengo mucho interés en lo que pase a nivel corporativo o colectivo, solamente voy porque necesito algo puntual, ¿sí? Necesito algo puntual. Usted va a un supermercado y usted no va pensando si le interesa que ese supermercado crezca y abra más sucursales. O sea, como pareciera que ni nos va ni nos viene. Y pueden haber personas así dentro de la iglesia que tienen una mentalidad así: yo voy a lo que voy porque necesito esto, necesito pedir aquello, pero les falta una mentalidad de cuerpo, de que somos el cuerpo de Cristo, y que como hago parte de la iglesia, quiero que como iglesia nosotros podamos crecer. Amén. Y hace 8 días y hace 15 días, si mal no estoy, en este culto tuvimos gente hasta afuera, ¿sí? Gente hasta afuera. Yo no sé si la gente que se hizo afuera hace 8 días alcanzó a saborear el culto, porque estaba muy atrás. Entonces hoy, por ejemplo, tomamos la determinación, si ustedes pueden ver, de cerrar el pasillo de la mitad y poner 2 hileras más de sillas. Entonces qué bonito para mí, no solo como pastor, sino para todos, el ver que la iglesia crezca. ¿Aló? Que el problema no sea que no venga nadie, sino que vengan muchos. ¿Y dónde los metemos? Eso es un bonito problema, ¿no les parece? Entonces la iglesia debe crecer en lo profundo, o sea, debe crecer hacia abajo, en sus raíces, en la palabra. La iglesia también debe crecer no solo en lo profundo, sino también
a lo ancho debe crecer, debemos abarcar más comunidades, más familias, en fin, pero también la iglesia debe crecer a lo alto. En otras palabras, el llamado de Dios para nosotros como iglesia es crecer en todas las áreas. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, partiendo del hecho de que usted es la iglesia, de que yo soy la iglesia, ahora vuelvo a hacer la pregunta: ¿está creciendo mi iglesia? Y quiero que nos enfoquemos en esta mañana en ese crecimiento individual. El apóstol Pedro hace un llamado y nos dice: no dejen de crecer. Entonces aquí hay una verdad, y es esta: el crecimiento de la iglesia se debe reflejar en la madurez espiritual de cada uno de sus miembros. Otra vez lo voy a repetir. Si quiere, repítalo después de mí, por favor. Esta verdad, diga: el crecimiento de la iglesia se debe reflejar, dígalo para usted mismo, diga: en mi madurez espiritual. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si usted crece en su madurez espiritual, ¿qué está pasando con la iglesia? La iglesia crece. Si usted no crece en su madurez espiritual, ¿qué está pasando con la iglesia? No está creciendo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿cómo es una iglesia que crece? O una iglesia, o más bien, ¿cuáles son las características de una iglesia que está creciendo? Entonces, lo primero parece redundante, pero un cristiano maduro es un cristiano que no para de crecer. ¿No para de qué? De crecer. No para de crecer. Cuando los ángeles sacaron a Lot y a su esposa de Sodoma y a sus hijas, le dijeron: corran y no se detengan, ni miren atrás. Y es la misma palabra que Dios le da a usted en esta mañana: no te detengas, sigue adelante y no mires hacia dónde, hacia atrás. Entonces, un cristiano maduro es un cristiano que no para de crecer. ¿Aló? Oiga, qué bonito a veces cuando yo hablo con ciertas personas y dicen: pastor, yo antes era, pero ahora, pastor, yo antes era tan vulgar, pero ahora, ay, qué bueno, pastor, yo antes era tan mal geniado, pastor, sí, pastor, me dijo una hermana: pastor, yo mataba un marrano a cantaleta, pastor, pero ahora, oiga, qué bonito. Decía otra hermana: pastor, yo antes era, uy, pastor, pero yo antes planchaba la ropa con la mano, pastor, pero ahora, bueno, qué bonito eso. Yo antes era tan celoso, dice ese hombre, pero ahora, pastor, soy otro en Cristo Jesús. Entonces, cuando uno ve y escucha esos testimonios, a mí como pastor, a mí me alegra de ver cómo esa persona está permitiendo que el Espíritu Santo haga una obra maravillosa en su vida. Le da un aplauso al Espíritu Santo de Dios. Lo natural es que un niño crezca. Así tiene que ser, ¿sí? Y Dios espera que nosotros también crezcamos. Y ahí en segunda de Pedro, donde leímos inicialmente el capítulo 3, el versículo número 18, dice en qué debemos crecer. Dice: creced en la gracia. Y un elemento clave para crecer en la gracia es el elemento de la humildad. ¿Cuántos aquí somos humildes? Mi hija dice: mi humildad es mi mayor orgullo. Ok, bueno, uno no sabe si es humilde, pero uno quiere seguir creciendo en la humildad. Ok, algunos de ustedes eran muy petulantes a lo bien, sí, pero han venido creciendo en la humildad. Y cuando usted y yo crecemos en la humildad, crecemos en la gracia. La Biblia dice, según Pedro también dice, que Dios da gracia a los humildes. ¿Sí ve? Entonces, un elemento para crecer en la gracia es crecer en humildad.
Así que puede haber una palabra aquí para alguien que Dios le dice, humíllese. O sea, baje la guardia, discúlpese, pida perdón, reconozca. ¿Sí? Si usted no lo hace, usted es un desgraciado delante de Dios. Y la Biblia dice que Dios a los soberbios lo resiste. Alguien dijo, Dios no hace acepción de personas, pero sí hace acepción de actitudes. Y al soberbio lo mira de lejos, dice la palabra del Señor. Yo no quiero que Dios me mire de lejos, yo quiero estar ahí cerquita de Dios. ¿Cuántos quieren lo mismo? En 2 Pedro capítulo 3, el verso 18, ¿en qué más dice que debemos crecer? No solo en la gracia, sino también en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si usted tiene su celular o su Biblia en físico, mire, déjeme decirle esto: crecer en el conocimiento de Cristo es crecer en la palabra de Dios. ¿Cuántos aquí tienen la sana costumbre de hacer su devocional diario? Levanten la mano. Déjenla levantada, yo quiero ver. Si no es usted, no la levante, no venga aquí atrás. Bueno, sabe, baje su mano. Usted no sabe cuánto me alegra a mí como pastor ver esas manos levantadas. Porque es ver personas que no dependen de que un templo se abra, sino que ellas solas cultivan una comunión con Dios. Van a la palabra, estudian la palabra, meditan la palabra, memorizan la palabra de Dios, viven la palabra, están creciendo, ¿aló? En el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, un cristiano maduro es un cristiano que no para de crecer en conocimiento y también en, ¿qué más dijimos? En la gracia. Y cuando usted quiere como detenerse y relajarse, Dios le da la patadita de la buena suerte y le dice, papito, a crecer. Y hay dos formas de crecer en las manos de Dios: o crecemos por revelación o crecemos por trituración. Yo prefiero crecer por revelación, o sea, así que papito Dios me habló y ya sé lo que tengo que hacer y lo hago. Pero cuando se crece por trituración es porque usted ya sabe lo que tiene que hacer, no lo hace. Entonces Dios dice, venga yo aprieto por acá. O crece o crece. Amén. Pregúntele a su vecino de confianza, dígale, ¿por revelación o por trituración? ¿Cuántos aquí hemos aprendido por trituración? ¿Por qué tuvimos que aprender por trituración? ¿Porque no quisimos aprender por revelación? Es más, hay gente que ni por trituración aprenden, antes resultan ofendidos con Dios. No importa cuánto dolor Dios les inflinja, no piensan diferente. Bueno, otra característica de un cristiano maduro, de un cristiano que crece, es que sabe pensar. El otro día, un miércoles, yo les hablé acerca de la necesidad de saber pensar. En Romanos capítulo 8, el versículo número 5 y versículo número 6, mire lo que dice el apóstol Pablo: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, y ese Espíritu está ahí con E mayúscula, piensan en las cosas del Espíritu. Verso 6: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu, ¿qué produce? Vida y paz. Cuando usted ve una persona que no tiene paz, que anda como pisco en avión, como perro en canoa, usted dice, este es un mal pensado. Se está ocupando de la carne y no se está ocupando del Espíritu. Piensa en las cosas de la carne, y cuando hablo las cosas de la carne, no es solo el hecho de tener pensamientos sexuales equivocados o ese tipo de situaciones. Una persona, un cristiano, puede llegar a pensar mal porque vive siempre pensando, temiendo, ay, ¿qué irá a pasar? Ay, ¿qué va a suceder?
vive atemorizado todo el tiempo, no tiene paz porque no sabe pensar como Dios quiere que piense. Puede ser que hay pensamientos de pecado, de lascivia, que el enemigo envía a su mente y usted ha aprendido ya a rechazarlos, sacarlos de encima. Pero Satanás dice, pero hay pensamientos de temor y de miedo que con eso yo lo tengo dominado. Y le robo la paz, le robo el gozo. Hola. Una obra de teatro hace años que se llamaba El Robagozo. Y Satanás es experto en robarle al cristiano el gozo, robarle la paz. ¿Por qué? ¿Qué pasa con ese cristiano? Está pensando mal. No piensa como debe pensar en la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios a través de su palabra? Entonces, como Dios lo dice, yo lo creo. Como yo lo creo, Dios lo hace y eso me produce paz. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Le pregunto, ¿cómo estamos de pensamientos? Perdónenme que vuelva al ejemplo de una persona celosa. ¿Tiene paz? Qué difícil la vida de una persona celosa. Saber pensar. Entonces quizás nosotros cambiamos el agua bendita por el aceite ungido, cambiamos la camándula por, no sé, la Biblia, el rosario por la Biblia, pero nuestra forma de pensar sigue siendo la misma. Y la Biblia dice en Romanos capítulo 12 que Dios quiere renovar nuestra manera de pensar. ¿Aló? Renovar nuestra manera de pensar. Muy bien. Otra característica de una iglesia que crece, de un cristiano maduro, es que se parece a Cristo Jesús. Busca parecerse a Cristo. ¿Cuántos aquí anhelan eso? Yo quiero parecerme más y más a Jesús. En Gálatas capítulo 5, el verso 2, dice que si usted y yo mantenemos una relación estrecha con el Espíritu Santo, debe haber un fruto. En la versión Reina Valera dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. O sea, hay 9 manifestaciones del fruto de un cristiano maduro. Lo quise poner en otra versión y mire cómo dice esos 9 manifestaciones. Dice, en cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás. ¿Qué hace el Espíritu Santo en nosotros? Y ahí debía haber puesto entre paréntesis incluso a la suegra. Nos hace amar a los demás. ¿Qué más hace el Espíritu Santo en nosotros? Nos hace estar siempre alegres. ¿Qué más hace el Espíritu Santo en nosotros? Vivir en paz. ¿Con quiénes? Con todos. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Nos hace ser pacientes y ¿cómo más? Y amables. Nos hace tratar bien a los demás y nos lleva a tener confianza en Dios. Verso 23 dice también que nos ayuda a hacer ¿qué? Y a saber controlar nuestros malos deseos. Dice, no hay ley que esté en contra de todo esto. O sea, ¿qué ley externa puede a mí decirme algo al respecto? Nada. Es algo muy interno. El Espíritu Santo lo produce en nosotros. Entonces, por eso yo decía, qué bonito ver cuando Dios empieza a hacer la obra en alguien, esa persona lo permite y esa persona cada vez más se parece a Cristo Jesús. Que cuando usted lo vean llegar en diciembre, su familia en el buen sentido de la palabra dice, llegó el Cristo pequeño de la casa. Bonito, ¿cierto? Oiga, entonces se parece a Cristo.
Por eso hay una frase con la cual yo siempre lucho y me da tristeza cuando escucho a algún cristiano en un momento de rabia decir de malas, yo soy así y que a veces entre esposos, usted me conoció así, si le gustó bien. ¿Se saben el resto? Y si no, ahí está la puerta. Entonces cuando yo escucho a alguien decir eso, yo creo que el Espíritu Santo se entristece, porque es como si esa persona le dijera al Espíritu Santo, le dijera: Espíritu Santo, yo le quedé grande a usted. Duro. Es que yo soy así y yo no soy monedita de oro para andarle. No sea carnal, güey. No manches. O sea, no andes en la carne. Se parece a Cristo. Pablo llegó a tal punto de decir, dijo: ay, yo añoraría morir como Cristo. Tremendo. Pablo dice: yo todos los pergaminos que tengo, cuando lo comparo con Cristo, para mí todo eso es basura. Yo quiero a Cristo, quiero conocer a Cristo, quiero ser como Jesús. ¿Aló? Quiero tener la mente de Cristo. ¿Cuántos aquí a lo bien quieren parecerse más a Jesús? Sí, hermano. Entonces, usted camina de la mano con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo empieza a producir ese carácter de Cristo en nosotros. Y a ese enemigo que usted tanto odiaba, usted empieza a orar por ese enemigo. Y usted empieza a decirle a Dios: Señor, yo lo mato, pero yo no quisiera orar por él, pero tú me dijiste que yo debo amar a mis enemigos. Entonces yo te pido que tú me ayudes a ver esa persona como tú la ves. Y cuando nuestros ojos se aclaran y empezamos a ver la gente como Dios la ve, usted no tiene cabida de odios y rencores en el corazón, porque usted empieza a amar como Cristo. Mire, hubo un testimonio que a mí me llamó la atención. Eso no está en la Biblia, eso lo escuché, un testimonio. No sé cuán cierto sea, pero tiene lógica para mí. De una persona que Dios le permitió, o sea, murió y Dios le permitió tener una experiencia de llegar al cielo. Y como que antes de llegar o entrar al cielo, como que si Jesús lo abordara y le preguntara acerca de su amor, algo así como: ¿tú amaste en la tierra? Y el hombre empezaba a sacar: no, pero es que yo servía. No te estoy preguntando si sirves. ¿Tú amaste en la tierra? No, pero es que no, ¿tú amaste realmente? Si usted puede ver, la primera manifestación del fruto del Espíritu Santo es el amor. Pablo dice: si yo hablase en lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, de nada me sirve. Es más, dice: si yo diese de comer a los pobres, ¿no es un acto de amor? Uno dice: pues sí. Pero Pablo dice: si yo diera de comer a los pobres y no tengo amor. Es más, Pablo va más allá y dice: si yo diese mi cuerpo para ser quemado, cremado, ¿sí?, y no tengo amor, de nada me sirve. O sea, que una característica especial de alguien, de un cristiano que está creciendo y madurando, es que ha aprendido a amar como Cristo amó, o como Cristo ama. Denle un aplauso a Jesús. Se parece a Cristo. Cristo dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Dígame cómo uno no quiere parecerse a Cristo Jesús tan bonito él, ¿sí o no? Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero hay cristianos en las iglesias, aquí no. Hay cristianos en las iglesias, hermano, que hasta con el diácono se meten. El diácono saluda, ellos no saludan.
¿sí? Ni siquiera miran los ojos al diácono. El diácono les dice, mire, aquí hay una silla, se puede... Gente que no sabe sujetarse, que tienen el espíritu RBD metido allá adentro, hermano. ¿Dónde está la mansedumbre? ¿Dónde está la humildad? No. Otra característica de un cristiano maduro o de una iglesia que crece, no es que solamente no paran de crecer, saben pensar, se parecen a Cristo, sino también que son estables. Hay una estabilidad. En Efesios capítulo 4, el verso 14, Pablo habla lo siguiente y dice: para que ya no seáis niños fluctuantes. Pregunto y usted responde, ¿qué es lo que Dios no quiere que seamos ya? Niños fluctuantes. Dicho de otra manera, niños berrinchudos. Hoy sí, mañana no. O sea, mire, las emociones son una bendición. Dios las creó y nos las dio. ¿Qué tal la vida sin emociones? No, sería muy aburrido. ¿Han visto la película Intensamente? Bonita la película. Habla ahí de las emociones. El problema es cuando nosotros nos dejamos gobernar por las emociones y no por las convicciones. Entonces mire acá, el sistema a usted le plantea que usted debe seguir sus emociones. Dios dice otra cosa. Dios dice que usted debe seguir sus convicciones. A veces entre amiguitas, adolescentes, ay amiga, haz lo que te diga tu corazón. Uy. Y qué consejo tan. La Biblia dice que el corazón es perverso y engañoso. ¿Sí? Entonces, pero es que yo no siento. Sí, pero debes hacerlo. Pregúntele a su mamá si siente levantarse a despacharla a usted para el colegio. No, no siento. Ay mamá, ¿por qué no me despertó? Ay, no sentí hoy despertar. No. Así como usted tampoco siente ir al colegio a veces o usted al trabajo. ¿Sabe por qué hay sillas vacías hoy aquí? Porque hay gente que no sintió venir hoy. Es que no siento. Es que si uno no siente llegar allá y no para hacer mala jeta. No, grave. Entonces, quitémonos también esa ridiculez de que uno debe hacer las cosas cuando las siente. No, hay que hacer las cosas porque hay que hacerlas. ¿Usted cree que yo siempre tengo ganas de orar? No. ¿Usted cree que yo siempre tengo ganas de leer la Biblia? No. ¿Usted cree que yo siempre tengo ganas de venir al culto? Sigamos. No ha pasado muchas veces, pero una que otra. Que yo no he querido ver la cara a ustedes a lo bien. Pero tengo que venir. Y cuando los veo, me alegra el corazón. Entonces dice, no acabamos de leer el versículo, Oscar, ¿por qué me lo quitó? Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estrategia de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, verso 15, sino que siguiendo la verdad en amor, vuelve a aparecer la palabra, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces yo puedo ver un cristiano maduro porque es estable, tiene disciplinas espirituales y ha aprendido a ser estable aún en sus emociones.
David había momentos que no quería ni alabar a Dios, ni levantar la mano y todo eso. Pero David se decía a sí mismo, le decía a su alma, decía: alma, no es lo que usted le dé la gana, alma. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y hay veces así, cuando usted no quiere alabar ni adorar, pero el Espíritu Santo dice: adora. Usted no quiere orar, pero el Espíritu Santo dice: ora. Y usted empieza en la carne orando, pero termina en el Espíritu. Estabilidad. Otra característica: un cristiano maduro, una iglesia que crece, es lleno del Espíritu Santo de Dios. Levante su mano derecha: Espíritu Santo, lléname de tu presencia. En Efesios capítulo 5, el verso 18, dice el apóstol Pablo: no se embriaguen con vino. O sea, yo no concibo ya que usted se supone que es cristiano todavía doblando el codo. No, ya eso usted no le luce. La Biblia dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. En otras palabras, donde hay licor hay problemas, seguro. Dice: antes bien, o sea, en lugar de embriagarse con vino, sean llenos de ¿quién? Del Espíritu. Hablando del Espíritu Santo, verso siguiente. Mire cómo es una persona llena del Espíritu Santo: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor. ¿En dónde? En vuestros corazones, verso 20, dando siempre. Mire cómo es una persona llena del Espíritu Santo. Ahí no está hablando de hablar en lenguas. Dice que habla diferente: dando siempre gracias por ¿cuánto? Por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El verso 21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Mire todas esas características de una persona que ha sido llena del Espíritu Santo de Dios. El salmista David dijo en el Salmo 23: mi copa está rebosando. No les sé si les ha pasado a ustedes. A mí me gusta lavar la loza. Es una de las cosas que me gusta hacer en casa. Si usted tiene por ahí una losita para lavar, me llama con todo gusto. Yo le cobro bien barato, ¿sí? Pero primero yo dejo las cosas así como en remojo, ¿sí? Entonces, y cuando ahí tiene aceite y todo esto, yo le echo jabón con la espuma. Mire qué técnica ustedes están aprendiendo acá. Echo jabón, entonces el jabón entonces se rebosa, yo dejo que se llene. Entonces a mi criterio esa suciedad va saliendo, o sea, va cayendo allí el agua junto con el jabón y es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Cuando usted y yo estamos llenos del Espíritu Santo, tenemos amor para regar, para compartir. No estamos secos de amor, no. Antes tenemos para dar. ¿Aló? Esa persona fastidiosa, ¿sí? Entonces usted la ama. O sea, no lo afecta a usted. Antes su copa está rebosando. ¿Hola? Tan bonito que es el Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Lleno. Y por último, una última característica de un cristiano maduro, de una iglesia que crece, es que tiene valentía para testificar, para hablar a otros de Cristo Jesús. ¿Hola? ¿Cuántos aquí le han hablado a otros de Cristo en este año? En Hechos capítulo 4, el versículo 29, dice esta oración que hicieron los discípulos y la iglesia: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con valentía o con denuedo hablen tu palabra. Verso 30: mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Y qué pasó? Verso 31: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. ¿Cómo sería esa oración? Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y cuál fue la consecuencia? Hablaban con valentía
o con denuedo la palabra de Dios. Entonces, un cristiano o una iglesia que crece es que sus miembros son personas que no les da pena hablar de Jesús. No les da pena hablar de Jesús. A mí me daba pena. Cuando yo era adolescente, a mí me daba pena que dijeran que yo era cristiano. Yo quería ser el agente 007. Que nadie sepa. Me da pena. Y un día Dios me habló a través de la palabra y Jesús dice: si ustedes se avergüenzan de mí delante de los hombres, yo también me avergonzaré de ustedes. Hay gente que hasta le da pena. Hay cristianos que le da pena saludarme en la calle. No de acá, de otras iglesias. ¿Sí? O sea, aquí sí, pastor, Dios le bendiga. Pero pareciera que afuera el Dios le bendiga. Entonces como que diferente a los niños. Cuando uno se encuentra a los niños en la calle: pastor. Un día estábamos en un supermercado, estábamos mercando, porque el pastor también merca. Estamos, cuando de pronto la voz de una niña: pastor. Y se me acercó y yo no le reconocí bien la niña. ¿Quién es esta? Pero yo: hola, ¿cómo estás? Digo: pastor, ¿usted es el que sale en la televisión? Tan linda la niña. Yo nunca me había sentido tan famoso como ese día. Pues la niña toda bonita: abuelita, el pastor es. Dios le bendiga. Amén. La Biblia dice que Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Imagínate. ¿Te imaginas Jesús diciendo, el Padre diciendo: ¿y ese quién es? Jesús dice: no, no se avergüenza de llamarnos hermanos. Entonces hubo un versículo también en la palabra que me impactó, que decía el apóstol Pablo, dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No nos avergonzamos de Jesús. Así es. Porque mire algo. Un día, hablando acerca de predicar de Jesús, un día Dios a usted lo va a llamar a cuentas y le va a pedir frutos. Y le va a decir: cuénteme qué frutos usted ha dado. ¿A cuántas personas les ha hablado de mí? Cuénteme. ¿A quién has ganado para mí? ¿A quién le has predicado acerca de mí? Jesús dijo: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca. Entonces, cuando usted se presente delante de Dios, Dios a usted le va a pedir frutos. Dios a usted no le va a preguntar cuántas motos tuvo, cuántos carros, cuántas empresas, cuántos bienes usted adquirió. No le va a preguntar eso. Cuántos viajes usted hizo. Le va a preguntar es: ¿qué hizo usted con lo que yo le di para ganar almas? Hola. ¿Qué hizo usted con lo que yo le di para formar discípulos, para ser discípulos? Nos va a preguntar eso. Entonces, en conclusión, ¿está creciendo mi iglesia? Entonces la pregunta sería, póngase la mano en el pecho: ¿estoy creciendo yo? Si usted no está creciendo, por muy lleno que veamos esto acá, eso es solo espuma. Pero si usted está creciendo, la iglesia está creciendo. Si usted no está creciendo, si usted se estancó y es el mismo del año 2002, entonces la iglesia no está creciendo. ¿Aló? Diga conmigo, diga: si yo no crezco, mi iglesia no crece. Diga, predíqueselo a su vecino y dígale: si tú no creces, la iglesia no crece. Cierre su Biblia, por favor.
El apóstol Pablo dijo: si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento de honra, santificado y útil al Señor y dispuesto para toda buena obra.